Buenas tardes y bienvenidos a todos al webinar del día de hoy. Grooming, entenderlo para prevenirlo y cuidar a nuestros hijos. Me da mucho gusto poder presentar a nuestra ponente del día de hoy, Sofía Martínez. Trabajó durante 6 años como consejera legal de la organización ADF International, donde se especializó en la defensa de la vida, familia y libertad religiosa en América Latina ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. En estos años, logró formar parte de la delegación oficial de México ante las Naciones Unidas para la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión sobre Población y Desarrollo en el 2014 al 2018. Como delegado oficial de México ante estas comisiones de Naciones Unidas, fungió como asesora en temas de derechos humanos, educación, niñez, mujer, familia, entre otros, para el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de las Mujeres. Desde hace 3 años, es gerente de ambientes seguros para toda la red de colegios en Peraltius y cuenta con la certificación de Presidium Guardian para la protección de menores por la empresa estadounidense Presidium. Ella nos hablará sobre los retos que presenta el uso de las tecnologías digitales y compartirá consejos para un uso más seguro. En este mundo digitalizado, del cual no podemos enajenarnos, resulta indispensable entender que existen riesgos a los que se puede estar expuestos, especialmente a los más pequeños. Para ello informamos y saber acompañar a nuestros hijos conforme se van introduciendo en este mundo. Será una mejor herramienta para lograr interacciones y actividades para tener mayor seguridad en la red. Les pedimos que si tienen alguna pregunta, le envíen en el botón de preguntas y respuestas y al final atenderemos algunas de ellas. Bienvenida, Sofía. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias por esa introducción. Les voy a compartir mi presentación. Un segundito. ¿Dónde quedó? Perdón. Aquí. Un segundo. Ahora sí, perdónenme esto. Ahora sí, espero que ya la puedan ver. Ahí estamos. Ahora sí, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por tomarse este tiempo para conectarse el día de hoy y compartir este espacio para que platiquemos de pues, este tema que es importante, que es relevante y que incluso cobra relevancia con todo el tema del confinamiento a causa de la pandemia global que estamos viviendo por pues el uso a lo mejor todavía mucho más habitual o incluso excesivo de redes sociales, aplicaciones en dispositivos electrónicos, a través del internet, etcétera. Entonces, pues bueno, aunque no es un problema que surge a raíz de la contingencia o de la pandemia del COVID, como les decía, cobra importante relevancia en estos momentos y pues creo que es un buen momento para platicar de este tema. A lo mejor para muchos de ustedes es un tema, un término incluso el tema del grooming conocido. A lo mejor para algunos de ustedes es la primera vez que lo escuchan. A lo mejor algunos de ustedes tienen hijos ya inmersos en el mundo digital. A lo mejor algunos de ustedes todavía no, ¿no? A lo mejor sus hijos todavía son más chiquitos o incluso todavía no tienen hijos, pero es igual importante informarse y enterarse, ¿no? de estas problemáticas a las que pues, nos enfrentamos y potencialmente nos podríamos enfrentar, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces, entendiendo que pudiera haber diferentes realidades, verán que a lo largo de la presentación voy a hacer algunas distinciones muy breves, aunque efectivamente nos vamos a enfocar al tema del grooming dentro, ¿no? del mundo digitalizado, inmersos en las interacciones a través de redes sociales en el Internet. No quería dejar de mencionar, ¿no? otros aspectos que también forman parte de lo que es el grooming para
ahora sí que abordar a, a todos los que están conectados hoy, y que al fin y al cabo, como les decía, independientemente de cuál sea su realidad o en dónde estén en cuanto al entendimiento de esta problemática o de este fenómeno, pues esta sesión sea rica para ustedes, sea una hora productiva y que pues sirva para informarse y sobre todo que les sirva a la larga, ¿no? Ese es el objetivo al fin y al cabo. Entonces, pues bueno, dicho eso, vamos a arrancar. Quisiera empezar, antes de meternos a ver qué es definiciones y demás, quisiera como que irnos introduciendo, ¿no? Al mood de lo que es el grooming en cuanto al entorno digital, como bien ya nos presentó Pau, y por eso quisiera arrancar compartiéndoles este videito para que vayamos precisamente introduciéndonos en el tema. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Chao. Bien. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Tranquila, que soy un actor. Y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real. Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Conozco amigas que claro que quedan, y conozco muchos casos, y amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Bueno, habiendo visto ese video, vamos con nuestro punto de partida. Es importante entender el entorno y el contexto en el que nos encontramos y en el que vivimos, ¿no? De cara a esta realidad. Y por eso quería presentarles un poco de estadística para que dimensionemos antes de entrar en materia.
Para empezar, es importante, yo creo que sepamos que 89 millones de usuarios en Internet son los que están activos nada más en México como país. Esto es 69% de nuestra población. Y el promedio de tiempo que pasa, ¿no?, una persona interactuando, haciendo uso del Internet de manera diaria es de 8 horas con 21 minutos. ¿A qué vamos con estas cifras? A que somos muchísimos conectados, ¿no? Lo hablo en primera persona. Estamos mucho tiempo conectados, por lo que las posibilidades de prácticamente cualquier cosa son todas las que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, tanto de interacciones positivas, tiempo productivo, o sea, no nada más estoy hablando de pasar el rato en un chat, ¿no? Y que ahí se nos vayan las 8 horas, sino que, como les digo, las posibilidades son infinitas, porque eso es lo que nos ofrece, ¿no?, el mundo del Internet. Pero lo importante aquí es entender, ¿no?, que al ser tantos y al pasar tanto tiempo, incluso las posibilidades en cuanto a los riesgos que se nos pueden presentar en el uso de estas tecnologías digitales, pues también son muchísimas, ¿no? Entonces, ese como primer punto. Ya también entrando en materia, porque aunque ahorita lo vamos a ver, ya que veamos lo que como tal es el grooming, pues estamos hablando de un fenómeno que va directamente relacionado con el abuso sexual. Desgraciadamente, en nuestro país se cometen al menos 600,000 delitos sexuales cada año. 4 de cada 10 son cometidos contra menores de 15 años. Y pues aquí es donde una vez más cobra relevancia nuestro tema. 1 de cada 5 niños es abordado sexualmente a través del Internet. Aquí lo importante es que entendamos, y por eso les hablaba al principio que voy a hablar como de diferentes dimensiones del grooming, que toda situación de abuso, todo caso de abuso, normalmente pasa por un proceso de grooming. Y esta estadística, ¿no?, de que 1 de cada 5 es abordado sexualmente a través del Internet, nos viene a presentar un reto muy importante, porque es una, por decirlo así, es una nueva modalidad, una modalidad adicional que incluso pudiera ser pues mucho más fácil, ¿no?, para un potencial agresor acceder a su víctima a través del Internet. Pareciera que las cosas se ponen un poco más fácil cuando el abordaje es a través del Internet, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, aquí al fin y al cabo lo que les quería enseñar es que las cifras son enormes. México, además, desgraciadamente ocupa uno de los primeros lugares, está dentro de los primeros lugares de abuso sexual infantil en el mundo. Y lo que yo les estoy presentando aquí incluso son cifras que no están completas. ¿Por qué? Porque no tenemos información pues real, tenemos idea de la situación con lo poco que se denuncia o con lo que se llega a reportar a organizaciones de la sociedad civil que atienden víctimas, pero también tenemos que entender que hay muchísimos casos que se quedan en el silencio y en el anonimato. Entonces, estas cifras incluso podríamos pensar que son hasta, se duplican tal cual, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el panorama es preocupante y nos mueve a ocuparnos, ¿no?, a ver qué podemos hacer al respecto para evitar que cualquier niño sufra una situación de este tipo. Aunque aquí vemos cifras un poco incompletas, como ya les decía, yo siempre lo digo, ¿no?, en mi labor en los colegios como gerente de ambientes seguros, que me toca trabajar precisamente toda la parte de prevención, con una persona que sufra de esta situación es suficiente para decir tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que hacer algo para que esto no le vuelva a pasar absolutamente a nadie. Pero bueno, al fin y al cabo, las cifras son mucho más grandes de lo que acabo de mencionar, y entonces pues hay razón suficiente para
ocuparnos en el tema. Ahora sí, vamos a entrar en materia, concretamente explicando lo que es el grooming. Y el grooming, aquí arriba pongo mi definición y la tomo, hay muchísimas definiciones de lo que es el grooming. Esta a mí me gusta porque es bastante general y ahorita voy a explicar por qué me gusta que sea bastante general y da pie a que se pueda hablar de muchos temas inmersos dentro de este fenómeno que también es importante contemplar. Entonces, pues bueno, son las tácticas y el proceso por el cual una persona construye una relación, genera confianza o una conexión emocional con un niño o joven menor de edad para manipular, explotar y abusar de él. Ya les decía yo que es un fenómeno que está directamente relacionado con el abuso porque ese es el objetivo. Y por lo que les decía que me gusta esta definición bastante general es porque existe grooming que se lleva a cabo online y efectivamente en esta sesión nos vamos a enfocar mucho más en ese aspecto. Pero también hay grooming offline, ¿no? Ese grooming que se da en cualquier situación de abuso, si quisiéramos llamarlo así como la antesala del abuso, prácticamente cualquier caso de abuso pasa por el grooming, que es como proceso, precisamente como dice la definición, por el cual se va obteniendo esa confianza o incluso poder y se va permitiendo al agresor tener acceso a su potencial víctima para eventualmente llevar a cabo el abuso, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Aquí es donde les digo, voy a empezar a hacer un poco de distinción, cómo es que se ve online y cómo es que se ve offline. Online, con esta imagen lo describo brevemente, pues vemos literal, ¿no? Como una persona se hace pasar por una persona menor de edad, agradable, que le dice al otro menor de edad lo que quiere escuchar, un poco como veíamos en el video, si se dan cuenta cómo se iban descartando, ¿no? Los jóvenes que le mandaban los mensajitos a las niñas, pues se fue quedando el que le decía lo que la niña quería escuchar, ¿no? No me gustan los celosos, le contestaba, pues yo no soy celoso, ¿no? Pues, me gusta viajar, pues le contestaba, pues a mí me gusta viajar también, y fue como fue quedando ese candidato. Pues efectivamente así es como ocurre, y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahora, ¿cómo se da este grooming offline? Que como les decía, también existe y también es parte de cualquier situación de abuso. Pues empieza todo un proceso de acercamiento con la potencial víctima que nada tiene que ver con el ámbito sexual, sino todo tiene que ver con el desarrollo de una relación personal, de amistad y sobre todo de confianza, ¿no? Donde hay obsequios, donde hay salidas y paseos especiales, ¿no? Entonces, pasar el rato con esta persona que me consiente, que me lleva donde me gusta, pues resulta una buena idea, ¿no? Permite al menor hacer cosas que no debería, hace sentir a su potencial víctima muy especial, hay muchos halagos, hay mucho apapacho, por decirlo así, en ese sentido. Eventualmente va alejando y aislando a la potencial víctima de su familia, porque empieza una dinámica de secretos que van de la mano de las actividades que ya empiezan a realizar y de la información que empiezan a compartir, ¿no? Donde mencionamos que le permite hacer al menor cosas que no debería, por ejemplo, no sé, le ofrece una cerveza, ¿no? Y un menor no debería estar tomando cerveza, pues con eso ya tiene un gancho para decir, bueno, pues si tú dices, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Yo le voy a decir a tus papás que tú estuviste haciendo cosas que no deberías de hacer y te van a castigar, ¿no? Una forma de manipular común y habitual es esta. Y por último, les pongo esta en negritas, es que conoce a la familia y trabaja también para ganarse su confianza. Lo podemos decir así. También hay un proceso de grooming, ¿no? De acicalamiento y de apapacho hacia la familia que
que genera incluso esta confianza y que permite entonces a esta persona continuar con el acceso a este menor y pues con la relación que ya les acabo de describir para eventualmente poder llegar a cometer el abuso. ¿Por qué les puse este último en negrita? Porque realmente este es el punto que hace diferente al grooming offline con el grooming online. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Pero prácticamente, en esencia, todo lo demás es lo mismo. Ahora, para entender un poquito mejor el grooming online, les quisiera compartir este siguiente videito. Everything is fun, everything seems so change your ways are a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so clean. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end where you wanna be. But you love it, but you are, you wanna be. But you love it, but you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop. It's your desire to go on. Who you wanna be, but your love is what you are. You wanna be, but your love is what you are. You wanna be, but your love is what you are. You wanna be, but your love is what you are. Who you wanna be, but your love is what you are. Everything is falling, everything seems so clear. I'll never be alone. Este es un video fuerte, pero creo que detalla muy bien precisamente cómo, pues cómo va siendo el proceso y pues bueno, incluso señala otra gran problemática que hay con este tema, ¿no? Que es pues que efectivamente son tantos que lo que vimos en este video podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, no es esta sesión, aunque es un tema crudo, es un tema duro y se tiene que hablar con todas sus letras y con todas sus palabras. El objetivo no es también que a partir de ahora desconfiemos de todos y que nos sintamos inseguros o que tengamos miedo, ¿no? de lo que
pasa en cualquier conversación que cualquier persona, sobre todo los menores, pudieran estar teniendo. Porque creo que pues es imposible, ¿no? Es imposible vivir o incluso hacer frente a la problemática con esa idea o viviendo de esa forma. La idea aquí es precisamente entenderlo mejor para prevenirlo, como bien dice el título de este webinar. Entonces, pues bueno, ya entrando en el cómo funciona, ¿no? De este grooming online, como pudimos ver en el video, todo inicia con un adulto haciéndose pasar por una persona joven o incluso por un niño, ¿no? Hay adolescentes que son víctimas del grooming, hay niños, no necesariamente ya en etapa adolescente, niños que se empiezan a incursionar en el mundo de las redes sociales, los smartphones, estos dispositivos electrónicos, las tecnologías digitales y pues bueno, el target al final pues puede ser prácticamente cualquiera que esté funcionando, ¿no? Navegando en el Internet. Normalmente es una persona desconocida, como recuerdan que les subrayé con el tema del grooming offline, esa gran diferencia. Aquí sí normalmente es una persona desconocida para el menor que lo busca a través de las redes. Incluso a lo mejor podría, por información que va obteniendo en los perfiles, información que es pública en los perfiles de del menor, obtener inventar algún vínculo de soy primo de tal, nos conocimos en la fiesta tal, había mucha gente, no te acuerdas de mí, algo así, ¿no? Por haber visto una foto donde decía fiesta de fulanito de tal y pues con eso incluso tienen más fácil esa entrada porque al final pues el menor pudiera, pues obviamente, creerle, ¿no? Lo que le está diciendo. Y esto es uno de los grandes retos que tenemos como padres de familia de cara al entendimiento de esta situación respecto a nuestros hijos, ¿no? Los niños creo que pueden tener mayor dificultad en entender que no todo el mundo es honesto en el Internet, que hay mucha gente que se hace pasar por gente que no es, por alguien que no es, y muchas veces también pueden tener problema diferenciando pues lo que es la amistad en la vida real con las amistades que pudieras llegar a ser o los amigos que pudieras llegar a contactar en redes sociales o en el Internet en general. Entonces, aquí hay un gran reto como padres de familia sobre el acompañamiento que debemos de dar a nuestros hijos, sobre todo cuando empiezan a incursionarse. Y al final les voy a dar un poco de algunas ideas y unas herramientas para que les ayude con este reto en particular. Por lo general consiguen información sobre la potencial víctima y miden las probabilidades de que el niño o el menor, hablemos de jóvenes, reporten o compartan o le cuenten a alguien sobre pues esta relación. Como les decía, normalmente el grooming no empieza abordando temas relacionados con la sexualidad. Empieza con qué te gusta, cuáles son tus hobbies, o a mí también me gusta muchísimo hacer esta actividad, que veo que tú también eres fan, y eso va generando como los siguientes pasos para que puedan precisamente pasar al siguiente nivel. Si en esta interacción con temas, por decirlo así, nobles, el potencial agresor detecta que el menor pues le cuenta a alguien más sobre esta relación que están llevando a cabo, es muy probable que ese potencial agresor descarte continuar con la relación con este menor por el riesgo que le representaría de cara a cometer un abuso, el que pues la información salga a la luz, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso hablamos de que el grooming sea un proceso, porque normalmente
cualquier situación de abuso no es una situación que ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Y esto es precisamente lo que pasa previo a. Todas las conversaciones son privadas, rara vez van a estar compartiendo mensajes de manera pública, por lo general es en el chat, en el mensaje privado de Instagram, o ya directamente habiéndose encontrado en la red social, en internet como tal, pues ya dan el salto al WhatsApp, ¿no? El famosísimo WhatsApp. Entonces, esto es algo muy común, es difícil de detectar y es por eso que yo les decía al principio que el grooming online nos viene a agregar una complicación a poder detectar posibles riesgos o una potencial situación de abuso, cosa que pues cuando se da el grooming de manera offline, ¿no? Por decirlo así, pues es un poquito más fácil de detectarlo si sabemos qué buscar, sobre qué tenemos que cuidarnos y si logramos entender precisamente cómo se da la dinámica del abuso. Si nos estamos cuidando de las cosas equivocadas, pues probablemente incluso offline va a ser difícil detectar una situación de grooming para potencialmente cometer un abuso. Pero bueno, esto es la complejidad que le abona el grooming online, que es bastante más complicado poderlo detectar. Todo ocurre en la privacidad de un celular, de una cuenta que tiene una contraseña, que normalmente no está así al acceso y a la mano de cualquier persona, y pues menos de los padres de familia, ¿no? Si ya lo queremos llevarlo como a nuestro terreno. Como ya les decía también con el ejemplo, bueno, el videito que vimos al principio, le dicen al niño o al menor lo que quieren oír, logran detectar algún punto ahí vulnerable, alguna problemática, que normalmente si la logran detectar con anterioridad, sirve también de gancho para entablar la relación, ¿no? Si yo sé que la relación en casa es complicada, pues me voy a poner como tu consuelo para que tengas con quien desahogarte, ¿no? De la situación complicada que estás viviendo, que sea un escape o hacerte olvidar por unos momentos, ¿no? Lo que estás viviendo. Entonces, pues eso ayuda, ¿no? Al potencial agresor. Aparentan tener intereses en común, como ya les decía, sobre todo por información ya publicada previamente por el niño o menor. Eventualmente se logra crear esta relación de confianza, como además vimos en el segundo video que acabamos de ver, ¿no? Ya vuelve una constante buscar a esa persona para hablar, para compartir, para pasar el rato. Y bueno, eso ya es como el paso previo para poder precisamente cometer el abuso. Se le solicita al menor imágenes sexuales. Ello le permite chantajear y amenazar si el menor no quiere continuar con el envío o con un siguiente paso que pudiera ser, como les pongo aquí en algunas ocasiones, incluso la propuesta de reunirse en persona. Y eso es como el agresor obtiene, por decir así, el control de la situación, el control de su víctima y puede continuar, ¿no? Haciéndole este daño. Aquí algo que es importante mencionar es que cuando estamos de cara a jóvenes o adolescentes que son un poco más conscientes de lo que pudiera estar pasando, o incluso en un principio saber que hay riesgos, ¿no? De hablar con gente que no conocemos en las redes sociales y empezar esta dinámica. Quiero que se imaginen lo que sería para un joven, ¿no? Pensemos un joven, ya sea niño o niña de 15 años, saber que hay una persona que cuenta con imágenes suyas que él o ella misma le proporcionó, ¿no? Nadie le torció el brazo, sino que precisamente por este engaño, por esta relación de confianza, por esta
dinámica que tenían, voluntariamente las envió y ahora está siendo chantajeada para continuar, ¿no? Haciendo lo que le pida, si no, se publican las imágenes. Para un joven adolescente, antes muertos que ver sus fotos publicadas, obviamente, en redes sociales de manera viral, ¿no? Como pues sí también llega a suceder cuando se envuelven en una situación de este tipo y quieren salirse, ¿no? Gracias a Dios ya hay un poco más de legislación al respecto, muy reciente, no en todo el país, no en todos los estados, pero ya vamos como a la mitad y pues puede ser una buena herramienta para reducir, ¿no? Estas prácticas o para poderle dar una salida a alguien que ha sido víctima de una situación de este tipo y que pueda tener esa resistencia para hablar de lo que ocurrió, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas señales del grooming en línea? Yo como papá, ya hablamos de qué pasa, ya sabemos que es una realidad, ya sabemos que cualquiera puede estar expuesto, ya sabemos que tenemos que tener cuidado, pero bueno, yo como papá, ¿cuáles son algunas señales que me pudieran dar indicios de que una situación de este tipo, que el grooming en línea se está llevando a cabo en alguno de mis hijos, ¿no? Les comparto algunas ideas, no es una lista exhaustiva, seguramente hay muchos otros comportamientos y aspectos que nos podrían dar idea de que algo está pasando, algo extraño está ocurriendo y que debemos intervenir. Pero bueno, les comparto estas brevemente para darnos una idea. De entrada empieza a haber comportamientos sospechosos sobre lo que están haciendo en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa el papá o la mamá por donde normalmente está conectado ese menor, ese niño, y rápidamente cambia la pantalla, bloquea el celular, en fin, empieza a ser difícil pues darte cuenta qué es lo que está haciendo, qué tipo de actividad está realizando en el internet. Empieza una dinámica, pudiera ser de novios o novias mayores, ¿no? Tenemos que entender que se están además relacionando con personas más grandes, entonces a la larga esto puede ser una de las consecuencias. Empiezan a quedar de verse con sus amigos de siempre en lugares inusuales, dicen que van con los amigos, pero ahora hacen actividades o se ven en lugares donde normalmente no se reunían, entonces también puede ser un foquito rojo. De repente tienen cosas nuevas, como regalos, que no pueden explicar de dónde provienen, porque pues implicaría hablar de esta relación extraña, misteriosa, secreta, que tienen. Entonces, pues bueno, ese es otro de los indicios. Acceso a drogas o alcohol, como les decía, algo habitual, sobre todo en los que ya son un poco más jovencitos, pero de todos modos menores de edad, los orillan a hacer cosas que no deberían de hacer y por supuesto que aquí están incluidas las drogas y el alcohol. Comportamiento sexual inapropiado para su edad. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de este tema, ¿no? O sea, si bien, como les decía, no es que el arranque de la relación sea enfocado a temas relacionados con la sexualidad, o temas con connotación sexual, eventualmente, como les decía, conforme se van dando estos pasitos, se va como llegando a los siguientes niveles y efectivamente, pues una vez que se logran, el propio menor empieza a tener en su dinámica, dependiendo también de la edad, comportamiento sexual que pues no es apropiado para su edad, ¿no? En muchos casos se ve que se empieza a dar el acceso a la pornografía desde muy temprana edad porque pues es una actividad a la que esta otra persona, ¿no? El groomer, por decirlo así, el potencial agresor, lo fue llevando.
Entonces, bueno, ese es otro foco rojo. Y incluso se pudieran llegar a notar este tipo de conductas, introversión, ansiedad, depresión o incluso agresividad, ¿no? Por mencionar, como les decía, algunas. Y pues bueno, es importante entender que lo que vive la persona que está en contacto con este potencial agresor sí repercute en su dinámica habitual, aunque no necesariamente se hayan conocido ya en persona y se haya ejercido como tal alguna conducta sexual, una agresión o incluso un abuso hacia su persona, ¿no? Entonces, creo que no quiero hablar de esto como una buena noticia, pero al final, como les decía, es tan difícil de detectar una situación de grooming, o pudiera ser tan difícil de detectar, que aquí la buena noticia, a lo que voy, que al final no queremos llegar a esto, queremos llegar a prevenir, pero la buena noticia es que sí hay un cambio, sí hay comportamientos que nos pueden detonar una inquietud de decir aquí algo está pasando para que podamos actuar y ojalá, ¿no?, que ese actuar pueda ser a tiempo. Entonces, aunque es difícil de detectar, hay factores que nos pueden dar indicios, aunque desgraciadamente esto ocurriría ya que inició la relación. Pero bueno, al fin y al cabo, la idea es, si inició una relación de este tipo con algún menor, con alguno de nuestros hijos, que podamos intervenir pues a tiempo, ¿no? En esta idea de nuestra prevención. Así que rápidamente, para ir cerrando nuestro webinar y poder abrir a las preguntas, les voy a compartir algunos tips para prevenir el grooming. Y al final, lo que les quiero presentar aquí es como una ecuación conformada por dos partes que nos van a ayudar. La primera es lo que acabamos de hacer, ¿no? Es informarnos, es buscar información, es entender, ¿no? Lo que es, los riesgos a los que se pueden estar expuestos y cómo es que se llega a presentar. Entonces, es lo que ya prácticamente hicimos rápidamente, ¿no?, en esta primera parte de la sesión. Y la segunda parte, ¿no?, que es en buena parte, ahora sí que el candado que nos va a permitir lograr esta cultura de prevención, es hablar con nuestros hijos de este tema y de los riesgos y de los cuidados que deben de tener cuando empiezan a introducirse e interactuar en el mundo digital, ¿no? Entonces, nuevamente hago mi división del grooming online y el grooming offline para poderles dar tips a todos los conectados el día de hoy que les puedan ser útiles. En cuanto al grooming online, es importante, o sea, hablar con nuestros hijos es hacerles entender con quién no deben de entrar en contacto a través de redes sociales, ¿no? Y esto al final se reduce a no hables con gente que no conoces en la vida real, ¿no? Lo que ya les decía anteriormente, hay que explicar que no necesariamente toda la gente que está conectada se presenta como quien es realmente. Y como papás, vale la pena, en la medida de lo posible, que nos aseguremos de saber con quién están hablando, ¿no? Puede ser complicado, creo que con los más chiquitos puede ser menos complicado, pero por eso también menciono mucho como el arranque de esta vida como en el ámbito digital, porque creo que tener esta información a tiempo nos puede precisamente ahorrar mucho a la larga, ¿no? Sobre todo los riesgos y las problemáticas que se pueden presentar. Hay que asegurarnos de que sabemos qué redes sociales utilizan nuestros hijos y también aprender a usarlas nosotros, ¿no? Crear nuestra cuenta, saber un poco cómo es la interacción para que también entendamos cómo es la interacción de nuestros hijos en esa red social. Entonces, eso es un punto importante y ahorita al final les voy a compartir
algunos recursos que creo que les puede ayudar a mantenerse actualizados en ese sentido. Siguiente, hay que tratar de no ser excesivamente estricto en el uso de este tipo de tecnologías o incluso prohibirlas completamente, ¿no? Que es a donde iba con que el objetivo de esta sesión y de esta información no es precisamente orillarlos a que no quiero volver a saber nada de las redes sociales ni que mis hijos participen y en mi casa ya no hay dispositivos electrónicos y mejor así ya no nos tenemos que preocupar de nada. Al contrario, creo que se lograría el efecto contrario y seguramente las usarían a escondidas y creo que eso representaría un mayor riesgo, ¿no? Que un uso responsable, informado y con ese acompañamiento, ¿no? Por parte de los papás. Y hay que mostrarse abiertos a escuchar y apoyar en caso de que tuvieran cualquier inquietud. Creo que aquí el reto y lo importante es generar esa confianza de saber que si algo llegara a pasar, incomodar, preocupar, nuestro hijo tiene que saber que puede venir con nosotros, que no nos vamos a espantar, que no los vamos a regañar, sino que los vamos a apoyar y ayudarlos a salir del problema en el que se están metiendo o del potencial problema que pudiéramos nosotros estar viendo con lo que nos pudieran llegar a contar, ¿no? Entonces, este vínculo, digo, este es un ejercicio prácticamente de diario, ¿no? No se da así nada más por el simple hecho de ser los papás de nuestros hijos, ¿no? Y ellos nuestros hijos. Entonces, es un ejercicio constante. Ahora, un consejo muy práctico enfocado al tema del grooming cuando ocurre offline. Y recuerden que esto es la antesala a cualquier abuso. Y no me voy a meter a hablar de tips para prevenir el abuso en general, sino que tips para poder atender el grooming concretamente cuando se presenta así tal cual en persona y no a través de un medio digital. Con nuestros hijos más chiquitos, una regla que les podríamos enseñar es la regla de siempre pregunta primero. Y esta regla de siempre pregunta primero consiste en que en cualquier circunstancia en donde cualquier persona quisiera regalarles algo, llevarlos a algún lado o realizar alguna actividad con ellos, hay que enseñarles a decirles que siempre tienen que consultar con su papá, con su tutor, con la persona que está a su cargo antes de poder decir que sí, o adelantarse a participar de la actividad o recibir el regalo o lo que sea. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros nos quedamos con nuestra idea de que, a ver, cuando el grooming ocurre offline, y decíamos normalmente son personas conocidas, pudiéramos igualmente vivir con la esquizofrenia, decir, ya no puedo confiar en nadie, la gran mayoría de los abusos en menores ocurren en casa, entonces no puedo confiar ni del tío, ni del primo, ni del abuelo, ni de mi vecina, ni de mi comadre. Y repito, al final, la buena noticia aquí también es que no todas las personas que interactúan con menores, con nuestros hijos, buscan una oportunidad para cometer un abuso. Esa es la buena noticia. Ahora, hay que estar conscientes que pudiera llegar a pasar. Y precisamente esta regla de siempre pregunta primero, sobre todo en los más chiquitos, nos puede descartar en buena medida precisamente estos potenciales agresores. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene ningún otro interés más que ser una buena persona y darle una paleta a un niño o darle un aventón al niño que vieron que está caminando y que le faltan 5 cuadras, por poner algún ejemplo, ¿no? Cualquier persona que no tuviera un interés más allá que el de ser buena persona, no tendría problema o ningún inconveniente en que el niño o la niña, el menor, le dijera, gracias, tengo que preguntarle a mi mamá o a mi papá antes de poderte contestar. Una persona con un interés más allá no le va a gustar, efectivamente sí va a tener un inconveniente y lo que les decía que el agresor mide qué tan fácil es que reporten alguna situación
o que le cuenten a sus papás o a alguna persona sobre esta relación que tienen. Y que pues al ver que sí cuenta y que sí habla y que tiene una buena relación de confianza con los papás o con la persona a cargo, con cualquier adulto a quien le tenga pues eso, confianza, en ese momento va a descartar a este menor como una potencial víctima. Entonces, este es un buen ejercicio, una buena forma para pues saber diferenciar, ¿no? Quién pudiera presentar un potencial riesgo y quién simplemente lo está haciendo de buena fe, ¿no? Eso en primer lugar. Si estamos hablando de niños un poco más grandes, conforme van creciendo, podemos cambiar la regla a que ya no sea, déjale pregunto a mi papá, ¿no? Pero sí, siempre avísame dónde estás. Los americanos le llaman a esta regla el always check in. Entonces, al final ya estás grande, te doy la libertad de hacer prácticamente lo que quieras, siempre y cuando me avises dónde estás y que constantemente me estés avisando dónde estás. Entonces, pues bueno, les comparto rápidamente estas dos reglas que hay que practicar. Implica, sobre todo la primera, a lo mejor a la hora de la comida, oye, platicar con nuestros hijos y decir, ¿qué harías si de repente una persona quisiera que te subas con ellos a su coche? ¿Qué harías si llegaran y te regalaran algo muy bonito y muy caro, ¿no? Sin motivo realmente alguno? Ese tipo de ejercicios pueden ayudar a que traigan fresco el tema. ¿Por qué? Porque piensen sobre todo en los más chiquitos, un potencial agresor que justo se acerca con esta intención, normalmente lo hará con algo atractivo para el menor, que pudiera ser la situación, se le olvide en ese momento por la emoción de lo que se le está ofreciendo, que debe de preguntarle primero a sus papás. Entonces también es algo que requiere práctica para que realmente permee, ¿no? Y por último, ya para terminar y para que podamos pasar a algunas preguntas, les comparto este recursito, ya hablando como de alguna herramienta que nosotros pudiéramos proporcionarle a nuestros hijos. Todo lo anterior ha sido como información para nosotros, pero bueno, y lo de la regla sí es para nuestros hijos, pero un poco más de información que podemos proporcionar a nuestros hijos para equiparlos. Me pareció una muy buena idea este acrónimo, SMART, obviamente está en inglés, pero ahí se los puse ya traducido al español, para darles, como les decía, esas herramientas a nuestros hijos para que se acuerden de ciertas reglas que deben de cumplir o de cuidar cuando están interactuando en el Internet. Es evidente que nosotros como padres no vamos a estar atrás de ellos todo el tiempo revisando con quién platican, por qué lo hacen, por qué les gusta participar en cierta red social. Al final son cosas que se pueden platicar, pero tampoco son cosas que se pueden supervisar las 24 horas del día, ¿no? Y repito, lograríamos el efecto contrario. Entonces, este acrónimo me pareció interesante para compartirlo con ellos, que incluso lo puedan poner así pegadito en algún, en algún cuaderno, en algún corchito, en su escritorio. Y pues bueno, es el safe, ¿no? El que te mantenga seguro no compartiendo tu información personal y tus contraseñas. El tema del meeting, o sea, los encuentros, evita encuentros con personas que no conoces, o sea, que no conocen en persona o que conociste online. Y si de plano vas a ir a conocer a alguien que conociste online, que alguien más lo sepa, sobre todo tus padres, o que incluso te acompañen, ¿no? Accepting, ¿qué hay de aceptar? No aceptes solicitudes de personas que no conozcas, ni abras archivos desconocidos, imágenes que no sepas de dónde provienen o que no conozcas quién te las está mandando, porque probablemente son imágenes inapropiadas, pueden contener viruses. Reliable, o sea, qué tan confiable es la gente con la que interactúas. Y repito, la gente que no conocemos, a lo mejor son buenísimas personas, pero nosotros no podemos confiar en ellos porque realmente no sabemos si lo que nos están compartiendo es verdad. Entonces, creo que sí tenemos que ser muy enfáticos en esto, en que la gente que no conoces no puede ser confiada y no es
que seamos personas mala onda con la gente porque sí, sino que es una cuestión de seguridad, ¿no? Y cuéntalo. Si algo te preocupa, si algo te incomoda, cuéntaselo a tus papás o a cualquier adulto en el que confíes, ¿no? Esto de cara a lo que les podemos proporcionar a nuestros hijos. Y pues bueno, para cerrar con algunas últimas ideas, les comparto esto y si quieren, aprovechamos, nos queda poquito tiempo, pero abrimos un breve espacio de preguntas y respuestas para quienes las tengan. Así que, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Muy interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y tenemos por aquí algunas preguntas. ¿A partir de qué edad es importante empezar a tocar este tema con nuestros hijos? Pues miren, al final creo que las reglas en casa varían. O sea, no creo que no hay una regla escrita de en qué momento empiezan a usar los niños un smartphone o se empiezan a meter a redes sociales, aunque las propias redes sociales tengan, ¿no? Ahí sus mínimos de edad, sabemos que pues realmente pues cualquiera se las puede saltar, ¿no? Entonces, partimos de ahí, no hay reglas escritas sobre el uso de las tecnologías en casa, pero creo que es importante que en el momento en el que tú decidas tener, o sea, que tu hijo está listo para, o que tiene necesidad, como por ejemplo ahorita, todos los niños están conectados por Teams, ¿no? Y están aprendiendo a usar Teams, aunque sean chiquitos. Pues bueno, en el momento en el que hay una necesidad o ya empiecen a querer involucrarse o platicar con sus amigos en una red social, pues es momento para hacerlo. Si a mí me preguntas en cuanto al grooming offline, 3 años empieza a ser un buen momento para hablarle a un niño de que puede decir que no cuando algo no le gusta, que me puede venir a contar lo que necesite si algo le incomodó, que las partes de su cuerpo son estas, estas y estas y que nadie las puede tocar. Entonces, o sea, al final, cuanto antes mejor, hay que ver en qué escenario estamos, ¿no? Y cuáles van a ser las reglas en casa, sobre todo hablando de lo digital. Perfecto. ¿Cuáles serían las principales redes sociales actuales en donde se está dando más el grooming y a qué edad recomiendas que pudiera tener un niño o adolescente su propio celular con internet? Todas las redes sociales son susceptibles a grooming. Yo creo que lo que tendríamos que hablar aquí es cuáles son las más populares. En mi presentación les ponía en mis estadísticas al principio una fuente que nos lleva a un estudio para México. Bueno, es un estudio para todos los países, pero mi link ahí los llevaba directamente al de México y habla de cuáles son las redes sociales más populares en México. Por supuesto que Facebook lo encabeza, luego le sigue Instagram, luego le sigue TikTok. O sea, si hablamos como de las 3 principales, esas son. Por ahí también está en la lista en cuanto a popularidad, Twitter, Snapchat, pero bueno, las principales son estas. Cualquier red social que tenga la posibilidad de compartir información y sobre todo un espacio privado para platicar uno a uno, es una red social susceptible para compartir, para una dinámica de grooming, ¿no? En cuanto a la edad, híjole, repito, esto creo que depende de cada casa, las reglas que se tengan, pero yo sí creo que en la adolescencia alta, ¿no? Cerca, ¿no? De la mayoría de edad. O sea, cuanto más lo podamos retrasar, mejor. Ok. ¿Y qué instituciones son las que protegen casos de grooming?
Ya no les puse al final, mi diapositiva de recursos, pero hay muchas. En México está desde un Save the Children, que es muy conocida a nivel mundial y tienen buena presencia en México. Ahora, también es entender, como les decía, ya hay legislación al respecto en muchos estados, más o menos en la mitad. Si en su estado está tipificado, ahorita de los que me acuerdo, obviamente Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Michoacán, Yucatán, Querétaro, por mencionar algunos, recientemente tipificaron, incluyeron en su código penal este delito. Entonces, mucho lejos de buscar también esas instancias que atienden el tema del grooming, yo creo que eso ténganlo como referencia para seguirse informando, para mantenerse al día, pero donde hay que denunciar, denuncien, por favor, ¿no? Ahorita no sé si podamos, bueno, si se les pueden compartir las diapositivas, yo feliz. Al final yo les ponía algunos recursos para que pudieran revisar. Si quieren anotar, hay una señora que es excelente, tiene su página llena de recursos y ella constantemente, ¿no?, se está actualizando en cuáles son las redes sociales más utilizadas. A lo mejor algunos de ustedes ya la conocen porque se ha vuelto bastante referente. Se llama Cristina Fortuny, como Fortuna, pero con Y al final. Y ella como mamá, y una mamá joven, ¿no?, constantemente está compartiendo tips y tanto de cómo se usan ciertas redes sociales o por qué causan tanta euforia ciertas redes sociales, por qué la gente está enganchada con ciertos videojuegos. En fin, les recomiendo que se metan a su página, tiene recomendaciones de libros, recursos, y todas las semanas comparte información. Perfecto, Sofía. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron. Esta grabación se encontrará posteriormente en nuestro podcast ubicado en Spotify y en el canal de YouTube por si desean verlo o escucharlo nuevamente. Les compartiremos la liga en el chat para que después puedan accesar a ellos. Los invitamos también a conocer más sobre los colegios de la red Semper Altius en informes.semperaltius.edu.mx y estar muy al pendientes de los siguientes webinars que estaremos transmitiendo. El siguiente será el próximo martes 9 de junio a las 7 de la noche sobre el tema Encerrados pero no encerrados, diario de un confinamiento y lecciones para una nueva normalidad, impartido por el padre Guillermo Serra. Pueden inscribirse en www.semperaltius.edu.mx/espiritualidad. Te agradecemos mucho, Sofía. Buenas noches a todos.